bastante particular. No nos centremos solamente en este examen físico, si bien obviamente hay que hacerlo, el hecho que esté normal no significa que el paciente esté bien, ¿no? Dentro de los exámenes complementarios, tenemos exámenes que podemos realizar de imágenes, ¿bien? Ya sean resonancias, resonancias funcionales, tomografías, y la tomografía por emisión de positrones. Todos estos suelen dar en los traumas leves normal, pero sí es muy necesario hacerlos. A diferencia de nuestro paciente con migraña vestibular, en los pacientes que sufren el trauma es imperativo hacerlo porque debemos descartar hemorragias o algún tipo de trastornos que pueda haber alterado, ¿no?, el tejido cerebral a nivel macro. Bien, entonces sí es necesario hacerlo. Bien, muchas veces defendemos cuando hablamos de migraña vestibular esto de no pedir estudios de manera innecesaria. Bueno, acá sí es necesario hacerlo. Acá no lo puse, pero hablo un poco también de los exámenes propiamente vestibulares que podemos hacer, el VHT, las pruebas calóricas, bien, el examen, bueno, ya oculomotor desde el punto de vista de la videonistagmografía. Como les dije, puede existir algún tipo de alteración, pero nada característico, nada que uno pueda decir, bueno, acá hay algo típico y este paciente tuvo un trauma, no nos puede definir. Pasa lo mismo que con la migraña acá. Se asemeja mucho en este sentido también, como vemos. Entonces, no nos dejemos guiar por ese tipo de resultados que por ahí suelen ser negativos, ¿no? Uno los busca y les hace todos los estudios y está todo perfecto. Bien. ¿Qué podemos aplicar también? Las escalas, ¿bien? Ya sea escalas en agudos, como la escala SCAT-3, que se aplican más que nada en deportes, ¿bien? Pero también podemos aplicar escalas a nivel de los pacientes ya con cierta cronicidad o cierto tiempo post-trauma, ¿no? Como pueden ser el DHI, bueno, tenemos bastantes escalas que los terapeutas manejan muy bien y que yo considero muy útiles para saber de qué forma impacta los síntomas de los pacientes. Como vimos, son síntomas que no lo podemos demostrar ni con imágenes ni con ningún estudio que tenemos a mano, ya sea BNG, calórica, VHT, etcétera, BEMS o lo que quieran, no lo podemos demostrar, pero sí nos va a salir alterado este tipo de escala. Entonces, yo creo que es muy útil objetivarlo a través de este tipo de escalas, bien, a tener en cuenta, sobre todo a nivel terapéutico, ¿no? Para tener en cuenta lo que hacen los terapeutas, esto de hacer las escalas pre-tratamiento y post-tratamiento para ver la mejoría, bien. Bien, si hablamos de tratamiento, debemos remarcar que estos pacientes habitualmente son pacientes que llevan un proceso muy lento de recuperación, ¿bien? Requieren que nuestro trabajo sea no solamente multidisciplinario, sino transdisciplinario. Es decir, no solamente que lo vea el médico, que lo vea el terapeuta, que le va a hacer la rehabilitación, incluso que lo pueda ver un psicólogo, sino que entre nosotros nos podamos comunicar acerca de este paciente, demos nuestro punto de vista, nos aportemos información útil, porque obviamente, no sé, yo como médico voy a ver cierta información del paciente, me voy a focalizar en lo mío, y el terapeuta me puede hablar de cómo ve él o ella la evolución del paciente en su terapia, bien, ya sea vestibular o incluso, no sé, psicológica, cómo lo ve emocionalmente, cómo ve su evolución de su ansiedad o de todos los síntomas que involucran a este paciente. Entonces, es muy importante que nosotros podamos llevar a cabo esa comunicación transdisciplina o ese trabajo transdisciplinar. Y acá también cabe mencionar el uso de terapias que si bien muchas veces se las nombra como alternativas, hay mucha evidencia, pero yo lo puse como alternativa porque es universalmente tengamos en cuenta que hay evidencia acerca de, por ejemplo, del mindfulness. Tenemos evidencia y sabemos que el paciente reacciona muy bien, y este paciente particular
como puede ser también incluso el paciente saliendo del tema que tiene tinnitus, por ejemplo, reacciona muy bien a la terapia de mindfulness, puede incluso, lo podemos ayudar o aconsejar que sí haga algún otro tipo de terapia, de relajación, ya sea yoga, ya sea lo que el paciente también le quede cómodo, puede elegir, etcétera, tenga su alcance. Pero es muy importante tenerlas en cuenta porque nos ayudan mucho a nuestro trabajo. Bien. A nivel de fármaco, les menciono que nosotros como médicos nos focalizamos en el tratamiento más que nada de sus síntomas, ya sea la cefalea, la ansiedad, bien, los mareos. Entonces, creo que es muy útil comenzar con un tratamiento como si fuera una migraña vestibular, ¿no? Usamos la amitriptilina, usamos la venlafaxina, fármacos que nos pueden ayudar para disminuir sus cefaleas, pero también a la vez controlar su ansiedad, regular su sueño, por decirlo de alguna manera, pero es muy bueno que el paciente vaya adquiriendo eso, a través de un fármaco al menos, ¿bien? Con la idea de después de sacarlo. No es bueno prolongar demasiado tiempo el tratamiento farmacológico, pero sí nos sirve mucho para estabilizar los primeros meses al paciente, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista somático. ¿Bien? Y como les dije, hacer un trabajo en conjunto con el terapeuta y empezar a ver los cambios que podamos llegar a ver o que el terapeuta nos diga qué cambios va teniendo el paciente para nosotros empezar a regular la dosis y empezar a sacarla, ir trabajando en conjunto. Ahora, también es muy común que estos pacientes presenten retrocesos en el tratamiento. Es decir, nosotros veamos que el paciente no se lleva 3 meses de tratamiento, va súper bien con el psicólogo, va súper bien con la rehabilitación vestibular, tolera muy bien el fármaco y nosotros veamos una respuesta muy buena, pero de repente el paciente, así, de un día para el otro, empieza a retroceder y a dar pasos para atrás. Ya sea que, por ejemplo, el rehabilitador vestibular nos diga, mire, no sé, este ejercicio me lo hacía, habíamos tenido mucho avance y ahora veo que le cuesta mucho hacerlo de nuevo, la semana pasada trabajó increíble y esta semana vuelve a foja cero, digamos, o vuelve 2 o 3 pasos para atrás. Eso es muy típico porque es multifactorial esto, no es solamente el golpe, es todo lo que conlleva, ¿no?, el paciente. Incluso, por más que su entorno sea muy positivo en este paciente, es decir, no sé, haya podido resolver sus cuestiones laborales, familiares, vaya muy bien con todo, también incluso hay veces que suelen tener retrocesos, ¿bien? Es como multifactorial y es indescifrable decir qué paciente va a hacer ese retroceso y qué paciente no, pero es muy común verlo. Bien. Como mensaje final, me gustaría comentar que este problema, a mi modo de ver, tiene una escasa difusión. Bien, como ya vimos en la epidemiología, es muy importante la difusión del problema. Creo que amerita, hay muchos pacientes que tienen este tipo de golpes y conllevan patologías vestibulares post-golpe que muchas veces no las relacionamos al golpe porque creo que hay una muy baja difusión del tema. No lo relacionamos porque no sabemos los trastornos que pueden generarse por un traumatismo encefalocraneal leve. Bien, incluso nos parece hasta exagerado. Muchas veces tildamos de exagerado al paciente a decir, bueno, si fue un golpe, no generó mayores problemas que el propio golpe y ya está. Pero bueno, adentro, como vimos, biológicamente la neurona sufre y puede generar todo lo que estuvimos viendo recién, ¿no? Todos los problemas que estuvimos hablando. También creo que debemos como estandarizar un poco la terminología. No está del todo aclarado, si bien sabemos que traumatismo encefalocraneal es lo mismo que el traumatic brain injury, pero la palabra esta concussion
muchas veces la vemos traducida y está súper mal traducida, está mal usada y debemos empezar a usar el término conmoción cerebral y no concusión cerebral o contusión cerebral, sino conmoción cerebral. Esa es la palabra que debemos empezar a usar. Empezamos también, como en muchos aspectos de las patologías vestibulares, debemos empezar a realizar un trabajo multidisciplinario y transdisciplinario entre nosotros, no independiente, no el médico por un lado, el terapeuta por otro, que no porque yo sé más o yo sé menos, lo que sea. No, acá todos aportamos desde nuestra perspectiva y desde nuestro enfoque y todos somos útiles. No hay ni más útiles ni menos útiles, sino que todos somos útiles para el paciente. Tener en cuenta que la recuperación de estos pacientes es lenta, hay que tenerlos hay que seguirlos muy de cerca y hay que tenerles mucha paciencia. Es muy escalonada la terapia que hay que hacer, sobre todo a nivel de rehabilitación vestibular. No hay que sobreestimularlos, como bien conocen. Es muy parecida a lo de migraña vestibular, pero le diría que hay que tener más en cuenta todavía esto. Hay que ir de manera lenta y escalonada, sin sobreestímulos. Bien. Y por último, lo que también hablamos muchas veces, existe una falta de profesionales en nuestro medio, en cualquiera, sea en Colombia, en Chile, en Argentina, en Latinoamérica en general, y en el mundo también, que se dediquen a esto, que hagan un correcto diagnóstico y que puedan también incluso hacer una rehabilitación adecuada, ¿bien? Porque no hay conocimiento y no hay formación en el área. Entonces, lo dejo también como un mensaje para que podamos empezar a difundir y a contagiar a los colegas para que hagan, bueno, esto que por lo menos a nosotros nos apasiona. Muy bien. Eso es todo. Espero que les haya sido útil